Todo empezó con una sombra, alta, delgada, silenciosa. Una familia dormía plácidamente en su casa de Los Ángeles, sin percatarse de que la muerte ya había entrado por la ventana sin llave. Se movía como un fantasma, sin previo aviso, sin piedad. Y para cuando saliera el sol, el horror que dejó atrás sería obra de un nombre que pronto resonaría por toda California: Richard Ramírez. Lo llamaban el acechador nocturno. Pero ¿qué convirtió a un niño tranquilo en un asesino sádico? ¿Y cómo una ciudad cayó bajo su régimen de terror sin siquiera ver su rostro? Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Richard Ramírez, un niño pequeño permanecía sentado en silencio en su habitación, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, esperando a que se le pasara la ira de su padre. El Paso, Texas, década de 1960. Un pueblo fronterizo, conservador y soleado, donde la familia lo era todo y las apariencias lo eran todo. Tras puertas cerradas, las cosas eran diferentes. El padre de Richard, Julián, fue policía en México, pero en Estados Unidos trabajó largos y agotadores turnos en el ferrocarril. Llegaba a casa enfadado, siempre cansado, siempre ruidoso. Su temperamento estallaba al menor error, y cuando lo hacía, golpeaba a sus hijos con cinturones, puños, cualquier cosa a su alcance. Richard era el menor de 5 hermanos, el blanco más pequeño y el más silencioso. Para escapar, Richard se arrastraba por la noche y dormía en un cementerio local, no por rebeldía, por paz. Allí, rodeado de tumbas, había más silencio que en su casa. Era el único lugar donde se sentía tranquilo. Pero el miedo ya estaba echando raíces, y algo más siniestro comenzó a crecer. A los 10 años, Richard sufrió 2 graves lesiones en la cabeza. La primera ocurrió cuando una cómoda le cayó encima mientras jugaba a las escondidas. Quedó inconsciente durante varios minutos. Unos años más tarde, recibió un golpe en la cabeza con un columpio de metal. Después de eso, comenzó a sufrir ataques epilépticos que durarían hasta su adolescencia. Si a eso le sumamos las palizas, las pesadillas y la violencia que presenció en casa, surgió un niño desconectado de las emociones, pero con los ojos muy abiertos, fascinado por el mal. Luego llegó Miguel, Mike Ramírez, el primo mayor de Richard. Mike era un veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Pero no regresó a casa con orgullo. Regresó con cicatrices e historias bañadas en sangre. Richard lo idolatraba. Mike le enseñó a Richard a manejar armas. Le mostró fotos, imágenes grotescas y escalofriantes, de mujeres que, según él, había violado y decapitado en Vietnam. Algunas fotos mostraban cabezas cercenadas. Otras mostraban mujeres desnudas atadas a árboles, y cuando hablaba de estos actos no parecía arrepentido, parecía orgulloso. El joven Richard se sentó allí, escuchando, aprendiendo, sonriendo a las cosas equivocadas. Una tarde de verano, la esposa de Mike, Jessie, lo regañó por alardear de tal horror delante de una niña. Mike, sin dudarlo, fue a la cocina, sacó un revólver y le disparó en la cara, justo delante de Richard, de 13 años. Se desplomó al instante. La sangre empapó el linóleo. Mike fue arrestado y posteriormente declarado inocente por demencia. Richard, una vez más, no dijo nada. Pero ese día, algo en su interior se rompió. O tal vez hizo clic. Tras el asesinato de Jessie, Richard nunca volvió a ser el mismo. Se alejó de la escuela, de su familia, de cualquier sensación de normalidad. Empezó a dormir de día y a caminar por las calles de noche. Robaba cosas. Al principio, pequeñas cosas, dulces, comida, discos, pero el robo pronto se convirtió en una búsqueda de emociones. Se dio cuenta de que le gustaba la adrenalina, la idea de llevarse algo sin que lo atraparan, no porque lo necesitara, sino porque podía. A los 15 años, Richard encontró trabajo en un Holiday Inn local. Tenía acceso a las llaves. Empezó a colarse en las habitaciones por la noche para observar a la gente dormir.
En una ocasión, intentó agredir a una mujer mientras su marido no estaba, pero el hombre regresó a tiempo para atrapar a Richard en el acto. Los cargos se retiraron después de que la pareja se fuera de Texas, pero fue solo el principio. Richard dejó El Paso y se mudó a Los Ángeles a los 22 años. Allí, su declive se aceleró. Se sentía atraído por cosas que la mayoría de la gente rechazaba. Deambulaba por Skid Row y observaba la decadencia de las personas sin hogar en tiempo real. Visitaba librerías de ocultismo, estudiaba la Biblia satánica de Anton LaVey y comenzó a experimentar con drogas alucinógenas. La cocaína se convirtió en una adicción diaria. Sus obsesiones ya no eran pasivas. Empezó a creer que Satanás lo observaba, lo guiaba, lo bendecía con poder. Richard empezó a vestirse como un villano, negro de pies a cabeza, cabello sin lavar, dientes cariados. No le importaba el dinero ni la imagen, solo le importaba la oscuridad, el dolor. Empezó a entrar en casas sin permiso, al principio para robar, pero luego para observar, para sentir. Le gustaba estar dentro de la casa de alguien sin que lo supieran, observar a las parejas dormir, estudiar cómo cerraban sus puertas, descubrir quién guardaba cuchillos en los cajones de la cocina y quién dejaba las ventanas abiertas con el calor. Para Richard, estos no eran hogares, eran escenas, y pronto pasaría del papel de observador al de actor. Una noche de 1984 se encontraba en las sombras frente a un tranquilo apartamento de Los Ángeles. Dentro, una anciana dormía sola. No planeó nada. Simplemente entró por la ventana, encontró un cuchillo y liberó lo que había retenido durante años. Cuando se fue, Jenny Binkow fue masacrada, casi decapitada, su cuerpo apuñalado repetidamente. La policía quedó atónita ante la brutalidad, pero no sabían que no se trataba de un asesino de una sola vez. Fue el nacimiento de El Acechador Nocturno. El aire de verano era denso esa noche en el este de Los Ángeles. Las farolas parpadeaban, los perros ladraban a lo lejos. Pero dentro de su pequeño apartamento, Jenny Binkow, de 79 años, dormía plácidamente, sola, vulnerable, sin darse cuenta de que un asesino ya la observaba por la ventana. Richard Ramírez la había elegido, no por dinero, no por venganza, sino porque ella estaba allí, porque él podía. Se deslizó por una ventana abierta, descalzo, en silencio. El linóleo no crujió bajo su peso. Su respiración era regular. El cuchillo que tenía en la mano ya estaba desenvainado. Lo que sucedió a continuación fue tan brutal, tan desmesurado, que los investigadores pensaron que debía ser algo personal. Jenny recibió repetidas puñaladas en el pecho y el cuello, y un corte en la garganta tan profundo que casi fue decapitada. Su camisón estaba empapado en sangre, su cuerpo estaba retorcido. Había signos de agresión sexual, post-mortem, pero Ramírez no se demoró. Tomó el poco dinero que tenía, abrió la nevera, cogió una cerveza y desapareció. Cuando su hijo fue a verla a la mañana siguiente, encontró la puerta entreabierta y gritó: «¡Mamá!». No hubo respuesta. Entonces vio la sangre. Los detectives llegaron y quedaron inmediatamente impresionados por la frenética exageración tan extrema que descartó un robo al azar. El asesino había pasado tiempo allí, no solo robando, sino sufriendo las consecuencias. No había huellas dactilares ni de zapatos, nada más que horror. Los medios apenas lo informaron. Una anciana asesinada en el este de Los Ángeles. Trágico, pero no impactante en una ciudad donde la delincuencia ya era alta. Nadie imaginó que este era el comienzo de algo mucho peor. Casi 9 meses transcurrieron en un silencio inquietante, sin pistas, sin sospechosos, sin vínculos entre el asesinato de Jenny Binkow y nada más. Pero Ramírez no se quedaba de brazos cruzados. Estaba perfeccionando su ritual. 17 de marzo de 1985, Rosemead, California. María Hernández, de 22 años,
entraba en el garaje de su apartamento. Eran poco más de las 10 p.m. Salió del coche, con los brazos cargados con la compra, cuando oyó un repentino clic metálico a sus espaldas. Un hombre de negro le apuntaba con una pistola a la cara. Apretó el gatillo. La bala impactó en sus llaves, desviando el disparo. Ella se tiró al suelo, fingiendo estar muerta instintivamente. El hombre pasó por encima de ella y entró en la casa. Dentro estaba su compañera de piso, Dale Okazaki, de 34 años. Oyó el crujido de la puerta y se asomó por la esquina, justo a tiempo de ver a un hombre levantar una pistola. Un solo disparo en la frente. Cuando María entró corriendo momentos después, el cuerpo de Dale estaba desplomado contra la encimera de la cocina, con los ojos abiertos. La sangre se acumulaba en las baldosas. Ramírez huyó, pero no había terminado. Apenas una hora después, en el cercano Parque Monterey, Tsailian Verónica Yu, de 30 años, conducía hacia su casa cuando Ramírez le cortó el paso. Ella se detuvo, confundida. La sacó del coche a rastras y le disparó 2 veces en el pecho, matándola al instante. Seguía sin haber sido robo, sin intento de esconderse, solo una ejecución. La policía estaba desconcertada. El modus operandi no coincidía con nada. Una víctima sobrevivió. A otra le dispararon en su casa. A otra la sacaron a rastras de su coche. Ciudades diferentes, armas diferentes. ¿Fue una iniciación en pandilla? ¿Un asesinato por pura emoción? ¿Algo peor? No había huellas dactilares. Las balas provenían de una pistola calibre .22, común e imposible de rastrear. Solo María Hernández podía describirlo. Alto, delgado, cabello rizado de longitud media, ojos desorbitados, olor a podrido, como a algo en descomposición. Aún así, no había nombre, ningún patrón, solo una verdad. Un asesino se movía por Los Ángeles y no había terminado. A principios de 1985, Los Ángeles volvía a la vida tras un invierno tranquilo. Pero bajo la superficie, algo siniestro despertaba. El 27 de marzo, la pesadilla se intensificó con el asesinato de Vincent Zazzara, de 64 años, y su esposa Maxine, de 44. Estaban durmiendo en su casa de Whittier cuando Ramírez irrumpió por la puerta trasera en plena noche, sin perros que ladraran, sin sistema de seguridad, solo silencio. Le disparó a Vincent en la cabeza con una pistola calibre .22 mientras dormía. Maxine fue arrastrada de la cama y atada, temblando mientras escuchaba a su esposo morir a pocos metros de distancia. Pero Ramírez quería más que un asesinato, quería horror. Revolvió la habitación buscando objetos de valor. Mientras estaba distraído, Maxine se liberó. Metió la mano debajo de la cama, cogió una escopeta y apretó el gatillo. Clic, no estaba cargada. Ramírez se revolvió furioso. Lo que hizo a continuación reveló la profundidad de su depravación. Apuñaló a Maxine repetidamente y luego cogió un cuchillo de trinchar de la cocina. Le arrancó los ojos y luego, como acto final de un ritual retorcido, los guardó en un joyero que se llevó consigo. Los investigadores de la escena del crimen estaban horrorizados. Incluso los detectives más experimentados tuvieron que salir a recuperar el aliento. Pero Ramírez no se detuvo ahí. Dejó una huella, la polvorienta huella de una zapatilla avia en el parterre. En ese momento parecía un detalle insignificante, pero esa zapatilla eventualmente lo desenmascararía. Por ahora, sin embargo, la ciudad no tenía respuestas, solo cadáveres. La gente tenía miedo de dormir. Instalaron detectores de movimiento. Dejaron las luces encendidas toda la noche. Compraron armas, incluso a quienes nunca antes habían tocado una, porque no era solo la brutalidad de los asesinatos, era la aleatoriedad, sin patrón, sin motivo, sin piedad. El acechador nocturno no se dirigía a ricos ni a pobres, blancos ni minorías, jóvenes ni mayores.
Mataba indiscriminadamente. Cualquiera podría ser el siguiente. Podría estar en tu casa ahora mismo. Ese era el miedo que se extendió por Los Ángeles como un virus. A medida que avanzaba el verano de 1985, el acechador nocturno no se desvanecía. Se volvía más audaz, más teatral, más sádico. Ya no se limitaba a matar, jugaba con sus víctimas. Empezó a dejar tras de sí símbolos satánicos, pentagramas grabados en las paredes, garabateados en los muebles, dibujados con lápiz labial en los espejos. Susurraba oscuras oraciones sobre los cuerpos. Les ordenaba a sus víctimas que dijeran «Amo a Satanás» antes de dejarlas vivir o de matarlas, al menos. No solo asesinaba, aterrorizaba almas. El 14 de mayo entró en la casa de Bill Doy, un hombre discapacitado de 66 años, en Monterey Park. Bill intentó resistirse, pero Ramírez le disparó en la cara. Luego se dirigió a la esposa de Bill, Lillian, quien había sufrido un derrame cerebral. La violó repetidamente y antes de irse, registró la casa en busca de cualquier cosa que valiera la pena robar. Joyas, dinero en efectivo, incluso comida. Cuando llegaron los detectives, encontraron a Bill apenas con vida. Sus últimas palabras describían la mirada desorbitada y oscura del atacante y su aliento apestoso. Cada vez era más evidente. Ramírez no solo ansiaba la violencia, sino que se alimentaba de ella. El 29 de mayo encontró a las hermanas Mabel Bell, de 83 años, y Florence Lang, de 81, en su casa de Sierra Madre. Las golpeó con un martillo. Usó cables eléctricos para aplicarles descargas eléctricas. Luego, violó a una de ellas y las abandonó a ambas por muertas, atándolas y dibujando pentagramas en sus muslos y paredes. Increíblemente, Florence sobrevivió, pero su recuerdo de esa noche era fragmentado y surrealista. Dijo que el atacante nunca se precipitó. Parecía tranquilo, como si lo hubiera hecho antes, como si fuera a hacerlo de nuevo. El 2 de junio, una niña de 8 años fue secuestrada de la ventana de su habitación mientras su familia dormía. Ramírez abusó de ella, le susurró conjuros satánicos y luego la dejó ir, dejándola cerca de una gasolinera. Más tarde, ella ayudaría a dibujar su rostro. La policía estaba estupefacta. ¿Qué clase de asesino ataca tanto a niños como a personas mayores? ¿Qué clase de hombre mata, viola, tortura y luego deja ir a alguien? Un hombre que cree no estar sujeto a reglas, un hombre que cree estar poseído. Cada vez que captaban un indicio de sus crímenes, los investigadores veían un rostro diferente. A veces usaba guantes, a veces no. A veces violaba, a veces no. Usaba martillos, cuchillos, pistolas, cuerdas, puños. Dejaba escenas ordenadas y otras sumidas en el caos. No había firma, y eso aterrorizó a los expertos. Entonces llegó el 7 de julio, cuando irrumpió en la casa de Joyce Nelson, de 75 años, en Arcadia. La golpeó tan salvajemente que le dejó una huella en la cara. La huella coincidía con la de la escena del crimen de Sazara. El mismo zapato, la misma talla. Pero incluso con esta pista, la policía seguía persiguiendo a un fantasma. Esa noche, Ramírez irrumpió en otra casa, y esta vez dejó su propia huella en una ventana. Pero no tenían ningún sospechoso con el que compararla. Todavía no. Todo lo que el público sabía era lo que sentía. El mal tenía rostro, pero nadie lo había visto, y podría estar afuera de su ventana esta noche. El verano de 1985 se convirtió en un lienzo de sangre. Richard Ramírez atacaba una y otra vez, pero nadie podía predecir dónde. No seguía ningún patrón normal. No se dirigía a una raza, grupo de edad o barrio específico. Suburbios adinerados, casas modestas, apartamentos pequeños. Nadie estaba a salvo. Ningún momento era seguro. Atacaba a niños y abuelos, parejas casadas y mujeres solteras.
La aleatoriedad era deliberada, lo hacía imposible de rastrear. 14 de mayo de 1985, Monterey Park, Bill Doy, de 66 años, dormía en la cama junto a su esposa discapacitada cuando Ramírez irrumpió por una ventana sin llave. Le disparó a Bill en la cara. Mientras el anciano agonizaba, Ramírez ató a su esposa y la violó. Ella sobrevivió. Vivió con el recuerdo. 29 de mayo, Monrovia. 2 hermanas, Mabel, Bell, de 83 años, y Florence Lang, de 81, vivían en una casa tranquila con sus mascotas. Ramírez entró a escondidas. Usó un martillo para aplastar el cráneo de Mabel y luego le enrolló un cable eléctrico alrededor del cuello. Florence fue golpeada y electrocutada con el cable de una lámpara. Ambas mujeres quedaron prácticamente con vida. Ramírez garabateó un pentagrama en las paredes con lápiz labial. 2 de junio, Los Ángeles. Una niña de 6 años fue secuestrada de la ventana de su habitación. Horas después, fue encontrada vagando descalza por la carretera. Había sido agredida sexualmente. Describió a un hombre con dientes podridos y un olor terrible. 2 de julio, Arcadia. Mary Cannon, de 75 años, dormía cuando entró Ramírez. La golpeó con una lámpara hasta que le partió el cráneo. Tomó lo que quiso. Luego salió a la noche. 7 de julio, Sierra Madre, Joyce Nelson, de 61 años, fue encontrada muerta en su sala. Su rostro había sido pisoteado con tanta violencia que la huella de una zapatilla quedó impresa en su mejilla. Esa zapatilla, la había, se convertiría en una de las pruebas clave. Y aún así, no hay arrestos, no hay pistas, solo miedo. Cada ataque era como un trueno en la noche, fuerte, brutal e impredecible. Los Ángeles estaba paralizado. La gente se mantenía despierta con bates de béisbol, cuchillos bajo las almohadas y cruces en las puertas. Algunos incluso susurraban que Ramírez no era humano, que estaba poseído, que era la maldad misma, pero la maldad siempre deja rastro. El acechador nocturno se estaba volviendo descuidado, demasiado confiado, demasiado sumido en su propia locura como para percatarse del rastro que dejaba. En agosto de 1985, tras cometer múltiples asaltos y asesinatos por el sur de California, Ramírez dejó una camioneta Toyota naranja robada en Wilshire Center. Dentro, la policía encontró huellas dactilares. Era una posibilidad remota, borrosas, parciales, pero las entregaron. Al mismo tiempo, un joven detective llamado Gil Carrillo tenía una teoría. Notó algo extraño. A algunas de las víctimas se les había dicho que juraran por Satanás durante los ataques. Otros tenían pentagramas tallados en las piernas o en las paredes. Creía que todos estaban relacionados, que el asesino usaba rituales satánicos como parte de sus crímenes. Al principio, la gente se reía de él, pero pronto dejaron de reír. En una escena del crimen, recuperaron una huella dactilar completa del retrovisor de un coche. En cuanto la ingresaron al sistema, la computadora emitió un pitido. Coincidencia. Nombre: Richard Ramírez. Edad: 25. Antecedentes penales. Arrestos previos por robo de coche, posesión de drogas y allanamiento de morada. Conocido por su mala higiene, caries y una obsesión con el satanismo. No tenía domicilio fijo, pero tenía familia en el este de Los Ángeles. Era conocido por viajar en autobús y tren por la ciudad, moviéndose constantemente, ocultándose a plena vista. Los detectives tenían a su hombre. Ahora el público necesitaba ver su rostro. El 30 de agosto de 1985, el Departamento de Policía de Los Ángeles, el APD, ofreció una conferencia de prensa. Publicaron su foto policial de un arresto anterior. Salió en todos los periódicos y se transmitió en todos los canales de noticias. El titular era simple: ahora sabemos quién es. Las siguientes 48 horas lo cambiarían todo. Aunque Ramírez desconocía que había sido descubierto, la ciudad de Los Ángeles ya lo estaba buscando.
Su rostro aparecía en terminales de autobuses, tiendas de barrio y cabinas telefónicas. No había dónde esconderse. Ya no era el cazador, ahora era el cazado. El 30 de agosto de 1985, la policía dio a conocer su nombre, Richard Ramírez. Su foto estaba por todas partes, en la televisión, en los periódicos, en carteles en cada pared. Los Ángeles ya no le temía al acosador nocturno, lo estaban buscando. Al día siguiente, Ramírez intentó robar un auto en el este de Los Ángeles. Una mujer gritó. La gente reconoció su rostro por las noticias. Se formó una turba, corrió, lo persiguieron, lo atraparon. Un hombre lo golpeó con una barra de metal. Otro lo sujetó. Para cuando llegó la policía, Richard Ramírez, que alguna vez fue un fantasma en la noche, estaba ensangrentado y destrozado en la acera, rodeado de ciudadanos furiosos. Su juicio comenzó en 1989 y duró más de 4 años. Ramírez llegó al tribunal con el pelo largo, gafas de sol y una sonrisa diabólica. Levantó la mano y mostró un pentagrama tallado en la palma. «¡Salve, Satanás!», exclamó. Fue acusado de 43 delitos, 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Las pruebas fueron abrumadoras. Los supervivientes lo identificaron. Las huellas dactilares coincidieron. Las huellas de zapatos coincidieron. Se encontraron objetos robados en su posesión. En 1989 fue condenado a muerte. Su respuesta: no es para tanto. La muerte siempre es parte del asunto. Nos vemos en Disneylandia. Incluso tras las rejas, Ramírez se convirtió en una figura de culto. Las mujeres le escribían cartas de amor. Algunas lo llamaban guapo. Incluso se casó con una periodista en 1996. Pero no había nada romántico en lo que hacía. Murió de cáncer el 7 de junio de 2013, mientras aún estaba en el corredor de la muerte. Tenía 53 años. Pero el miedo que trajo a Los Ángeles, las noches de insomnio, las puertas cerradas con cerrojo, las oraciones susurradas, nunca murió del todo. Su legado vive en pesadillas. Richard Ramírez no era un genio criminal, no era astuto, no era cuidadoso, era el caos encarnado. Un depredador que se alimentaba del dolor y el silencio. No tenía un patrón, no lo necesitaba, porque en la oscuridad todo lo que necesitaba era miedo. Y durante un año largo y aterrador, el miedo fue todo lo que Los Ángeles conoció.